Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos de nuevo a otra cápsula con su profesor Israel Dolarte George. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 2 del libro Teorías y Políticas de Froyen, medición de las variables macroeconómicas. Bueno, seguramente esto ya lo intuyeron por el título del video. En este capítulo lo que hace Froyen es analizar cómo es que se miden aquellas variables de las que tanto se habla en la teoría económica, como por ejemplo el PIB, la inflación, la tasa de interés, etcétera. Como habíamos comentado en la entrega anterior, uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la economía desde finales del siglo XIX y principios del XX es que muchos de los aspectos teóricos de los cuales se hacía mención no se medían, solamente se mencionaban. Entonces fue con Keynes, y eso también lo comentamos, que se inició esta tradición muy importante de medir las variables económicas. Aunque no fue el único, claro. Bueno, lo que aquí nos arroja Froyen al análisis disculpen, es primero es el estudio del PIB, ¿no? Lo define y después lanza algunas cosas de cómo es que se mide. El PIB es, de manera general, y esta definición por favor quiero que se la aprendan casi casi de memoria, es una medida de todos los bienes y servicios finales producidos actualmente y evaluados a precios de mercado. ¿Sale? Bien. Pero hay que analizar cada parte. Primero, son bienes y servicios finales. ¿Qué significa esto? Que una economía, supongamos, no sé, vamos a medir la producción en el campo, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de bienes y servicios, sobre todo de bienes. Vamos a suponer el trigo, ¿no? Vamos a medir cuánto se produce en trigo. Y entonces sacamos nuestras cuentas, nuestra libreta y vemos que este año se producen 5 toneladas de trigo, ¿no? Pero ese trigo se produce en maíz. Y entonces se produjeron 5 toneladas de trigo y 5 bultos y 5 toneladas de harina de trigo, ¿no? Pero a su vez también con eso se produjo pan, ¿no? Entonces se produjo, no sé, 5.000 piezas de pan, ¿no? Esta economía podríamos decir que es muy grande porque produjo en solo un año 5 toneladas de maíz, 5 toneladas de harina de trigo y 5.000 panes, ¿no? Cuando la realidad es que no se debe contabilizar todo, sino solamente los bienes finales, que en este caso, y como seguramente ya lo habrán supuesto, no creo que lo habrán supuesto, por eso se los voy a decir, es el pan, ¿no? El pan es el producto final. Ahora, esto parece muy obvio, ¿no? Esto parece muy sencillo, pero la verdad es que no lo es tanto, porque hay bienes y servicios que no parecen o que no son bienes finales, aunque pudieran serlo. Y podemos caer en el error de la doble contabilidad, como dice Froyen. Por ejemplo, el mismo pan. Yo puedo decir que la torta que fui a comprar a la esquina o a la tienda de la esquina, pues ya es un bien final. Pero ¿qué sucede si yo me dedico a vender tortas compuestas, ¿no? Ya no es un bien final, o si tengo un restaurante es el insumo, ¿no? O por ejemplo un carbón. El carbón puede ser un bien final en el sentido de que yo lo ocupo para calentarme, bueno, lo enciendo y lo ocupo para calentarme las manos. O puede ser un bien intermedio, como lo sucede en muchas empresas, ¿no? O en muchas industrias, queman carbón para generar energía y producir otra cosa. Entonces es interesante ver cómo ir separando los bienes finales de los bienes intermedios. No es algo muy sencillo. Puedo ir a la agencia y sacarme un coche, ¿no? Eso es un bien final. Pero si ese coche, por ejemplo, le pongo mi teléfono, ¿sí? Descargo una aplicación y empiezo a andar de ruletero, pues entonces el coche se convierte en un bien intermedio y los viajes que yo hago con esa aplicación son los bienes finales, ¿no? No sé si me explique en el sentido de que a veces no es tan sencillo medir el PIB, es más sencillo eh, conceptualizarlo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente punto de la definición. Ya vimos que eso es una medida de todos los bienes y servicios finales, ¿sale? A precios de mercado. ¿Qué significa eso? Para medir el PIB se tiene que encontrar una medida universal, ¿sí? En una economía se producen sillas, leche, coches, clases, servicios médicos, etcétera, ¿no? Entonces no existe una forma única de medir todo eso. No podemos medir el PIB en sillas, en coches, en consultas. Entonces lo que hacemos es medirlo en dinero, o sea, a precios corrientes o precios de mercado, como ustedes quieran decirle. Lo que sucede entonces es que se lleva una relación de cuánto está vendiendo cada empresa
Y nada más así, ¿cuánto se vendió? No se dice a cada precio, ¿no? Sino cuánto se vendió. Es obvio que ahí va implícito los precios de mercado, ¿sale? Aquí me quiero detener nada más en un par de cosas. Lo primero, no es que el INEGI esté todos los días registrando las ventas de las empresas. Sucede que eh, cuando las empresas van y declaran sus impuestos, tienen que declarar sus ingresos y esa es parte de la información que se agarra para poder determinar el PIB, ¿no? Lo que se declara con las empresas. Eso me lleva a otro aspecto importante del PIB, que son los bienes y servicios finales a precios de mercado y que además son legales. Todo lo que no es legal no está en el PIB. Y no es que no esté en el PIB por mero capricho o porque no se quiera meter, porque es ilegal y no se puede uno acercar a eso, no. Lo que sucede es que no hay forma de medirlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a medir la cantidad de, por ejemplo, drogas que se trafican en una colonia o en un estado, ¿no? O en un país? Nadie sabe, existe, sí, pero nadie sabe cómo llevarlo a la contabilidad. O la piratería, o la trata de blancas, digo, es un tema muy delicado. Y todo aquello que ustedes tengan en mente que sea ilegal, ¿no? La prostitución, por ejemplo. Ahora, si muchas de esas actividades se volvieran legales, en ese mismo instante el PIB crecería, pero no el empleo, o más bien, voy a corregir. En el instante en que se vuelvan legales, en ese instante la medida del PIB crece, no el PIB como tal. Me explico, fíjense. Por ejemplo, en una localidad muy pequeña, ¿no? 10 campesinos se dedican a sembrar maíz y otros 10 campesinos se dedican a sembrar algún estupefaciente, ¿no? O alguna droga. El PIB solamente se va a enfocar en los campesinos que están produciendo maíz. Cuando se vuelva legal el cultivo y el consumo de cierta droga, entonces en ese momento los otros 10 campesinos van a entrar a la medida del PIB. Pero si se dan cuenta, se están generando los mismos 20 empleos, ¿sale? Eso lo digo porque a veces la gente piensa que si cuando el tráfico de drogas va a aumentar la riqueza, la verdad es que no, se va a seguir produciendo la misma. Lo que pasa es que ahora esa actividad ilegal la vuelves legal y ya la puedes contabilizar. Claro, tiene otras implicaciones, pero que no van a colisión al tema de la economía, ¿no? Bueno, ahora, otro aspecto con respecto, perdón, otro aspecto con lo de los precios de mercado. Ya vimos que solamente se contabiliza lo que es legal porque así es como Hacienda, como INEGI va contabilizando los ingresos. Pero además tiene un problema el hecho de los precios corrientes porque cuando uno hace análisis, ¿sí? Parecería, por ejemplo, que el PIB está creciendo constantemente. A los precios corrientes siempre hay que deflactarlos, esto es quitarle la inflación. En el ejemplo del panadero, no, perdón, en el ejemplo del trigo, de la harina y del pan, supongamos que se midió el PIB y se vendieron 5,000 piezas a 2 pesos, ¿no? Entonces, 10,000 pesos de PIB. Para el siguiente año el pan ya costaba 4 pesos y lo multiplicamos por las mismas 5 piezas y ahora da 20,000. ¿Será que la economía creció al doble? La respuesta obvio es no. Lo que está sucediendo es que crecieron los precios. Entonces, para hacer análisis del PIB, siempre hay que deflactar. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los determinantes del PIB? Por favor, remítanse a la tabla 2.1 de su libro. Pónganle pausa al video en lo que buscan la tabla. Bien. Ahora, si se dan cuenta, en la tabla 2.1, ahí se ve cómo se desglosa el PIB. Dice Producto Interno Bruto para los años 1929 a 1994. Ahora, si se dan cuenta, hay varios elementos que se están tomando que conforman el Producto Interno Bruto. En primer lugar, encontramos el consumo de las familias, ¿sale? Esa es una parte fundamental del producto. Después está la inversión de las empresas. Después, la compra de bienes y servicios por parte del gobierno. El gobierno también interviene en la conformación del PIB. Y por último, las exportaciones netas. Tal como se los estoy poniendo en este momento en la pantalla, ¿no? Fíjense ustedes, es una fórmula donde está el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más las compras de bienes y servicios por parte del gobierno, que voy a denotar como G, más las exportaciones netas, que es todo lo que nos compra el extranjero. O sea, por ejemplo, supongamos que esta economía produzca solo pintura.
Una suposición. ¿Las familias consumen pintura? Claro, ¿no? Y no, o sea, no es que se la tomen, o no es que la huelan, ¿no? Sino más bien lo que hacen es comprar pintura, pues para pintar su casa, ¿no? También las empresas, claro, es parte de la inversión, ¿no? Darle mantenimiento a la infraestructura. ¿El gobierno compra pintura? Vaya, me parece que esa pregunta hasta sale sobrando, pero bueno, la respuesta es sí, para darle mantenimiento a toda la infraestructura del gobierno. ¿Y las exportaciones netas? ¿Algún país nos puede comprar pintura? También la respuesta es sí, o incluso nosotros también podemos comprar. Por eso es que, fíjense, la cuarta cifra de exportaciones netas es negativa, porque ahí Estados Unidos estaba comprando más de lo que vendía. Y lo mismo en el 80, 90 y 94, ¿no? Todo eso es el Producto Interno Bruto. ¿Sale? No sé si que haya quedado claro, yo espero que sí con esta explicación. Entonces, repetimos, son bienes y servicios finales evaluados a precio de mercado y que además son actividades legales. ¿Sale? Bien. Y el Producto Nacional Bruto no es otra cosa más que eh, la suma de los ingresos de los factores que están en el extranjero menos los ingresos de los extranjeros que están en el territorio nacional. O sea, que por ejemplo, en el caso de México, que es de donde estoy grabando este video, la Volkswagen no es parte del Producto Nacional Bruto. Del Producto Interno Bruto sí, porque está dentro del país, pero nacional no, porque las ganancias de esos factores se van a Alemania. En cambio, las plantas de Bimbo que estén en América Latina, esas son parte del Producto Nacional Bruto de México, pero no son parte del Producto Interno Bruto. Y bueno, es así como llegamos al final del video. En la siguiente entrega vamos a hablar un poco sobre el modelo de los impuestos que ofrece Froyen en ese mismo capítulo. Y con eso terminaremos el estudio de esta parte. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios abajo. ¿Sí? Adiós.